Miguel Ramírez es un connotado periodista centrado principalmente en el tema de investigación. ¿Cuánto se han perdido las unidades de investigación? Usted ha expuesto un tema que nos preocupa. Nos ha dicho en su ponencia de que las unidades de investigación en los diversos departamentos de prensa, particularmente a nivel nacional, habrían desaparecido, o lo poco que queda es la que está sobreviviendo, pero existe el riesgo de que nos quedemos sin investigación periodística, que ha sido la época más dorada en los años 90. Sí, es lamentable que eso esté ocurriendo, ¿no? La mejor época del periodismo de investigación ha sido en la década del 90 con el gobierno de Fujimori y Montesinos, ¿sí? Ahí habían verdaderas unidades de investigación, entre ellas la del comercio, que integré durante muchos años. Y sí, pero lo que pasa es que para que tengas una unidad de investigación pues necesitas personal capacitado, con mucha experiencia, necesitas buenos presupuestos para viajes, para todo tipo de herramientas que te puedan servir para hacer una muy buena investigación. Lo que pasa es que hacer investigación también requiere tiempo. El periodista de investigación no publica todos los días, ¿cierto? Pero en aquella época, por lo menos en la época que yo estuve en el comercio, el director, que era Alejandro Meroquezada Cisneros, era una persona muy comprometida en hacer investigación de fondo. Y nosotros teníamos los recursos necesarios y el tiempo necesario para hacer una investigación. No se trataba de publicar un informe todas las semanas, sino que la idea era hacer reportajes de investigación de mediano y largo plazo. Hoy lo que yo veo más bien son reportajes rápidos, informes periodísticos, pero no hay, por lo menos yo no veo un trabajo de investigación como se hacía en los verdaderos destapes. Exacto. Y pareciera que el periodismo se ha vuelto más institucional que un periodismo realmente que ayude al crecimiento y desarrollo de los pueblos, ¿no? No, se volvió muy mediático, muy rápido. O sea, y yo siempre digo, y que me he ganado problemas con algunos colegas en Lima, el problema, por ejemplo, la Lavajato, ¿no? Todos los medios tienen la misma información, el mismo testigo secreto, su declaración la tienen varios medios, ¿no? Y los fines de semana los programas de televisión también repiten lo mismo, pero no hay algo más allá. O sea, no está mal, porque el periodista que consigue la declaración de un testigo secreto es porque maneja una buena fuente como el fiscal o la policía, pero el periodista tiene que ir más allá, no solamente quedarse en el simple transcriptor de declaración. Algo que también ha dicho usted es algo que debe de llamarnos a la reflexión a los periodistas, particularmente a los que buscan encaminar trabajos de investigación. Algunos fiscales, pese a que hay trabajos, entre comillas, que no deben ser revelados, se filtran a la prensa. ¿Y hasta qué punto el testimonio de quien pueda fungir como un testigo clave, como un testigo X, pueda ser corroborado y finalmente pueda conllevar a una sentencia? O, de alguna u otra manera, puede también ser un hecho en el que solamente busque tumbarse la imagen de alguien, de alguna personalidad o de algún político. La justicia se ha politizado, especialmente con el caso de Lavajato. Se metió a presión a mucha gente. O sea, se buscaba la cuestión mediática, ¿no? A cambio de que esta persona, presionada porque se iba a prisión, comenzara a delatar a otras personas, ¿no? Y sobre la base de esa estrategia, muchas personas terminaron presas injustamente y con sus carreras acabadas, con sus profesiones hechas añicos, y nadie los quiere contratar más. Finalmente no existe todavía una sentencia, pero estas personas terminaron mal. Yo creo que se tiene que hacer una evaluación, y eso es lo que escribo este martes en mi columna del Trome. Se tiene que hacer una evaluación de los fiscales actuales del caso de Lavajato, ¿no? Como dijo Ricardo Seda en una de sus últimas columnas en El Comercio, dice que la prensa ha endiosado a estos fiscales. Y no es que hayan hecho mal, yo creo que en principio hicieron un buen trabajo, pero luego esto se volvió tan mediático y tanta gente estuvo presa. Y luego la mejor prueba de que se equivocaron en las prisiones es que tiempo después muchas personas que fueron enviadas a prisión
salieron en libertad. Porque el Tribunal Constitucional mío le jaló las orejas. Digo, oye, entonces hay varias cosas, varios errores que yo creo que merecen ya una evaluación objetiva del trabajo que han hecho estos. Cuando dice usted hay que hacer una evaluación objetiva, está refiriéndose a la labor que cumple la Administración de Justicia en general, porque no olvidemos de que hay algunos jueces que son carceleros. La prisión preventiva es uno de los casos que ha convertido a las hacinadas cárceles que hay en el país, de las pocas que hay, con la infraestructura totalmente hacinada, tener que habilitar espacios exclusivamente para personalidades, para políticos que de alguna u otra manera no conviven directamente con los reclusorios comunes y corrientes. A eso me refiero. Volviendo al tema, el mejor ejemplo de lo que hay en justicia se ha politizado. Estos fiscales tuvieron a un juez que también se convirtió en un juez mediático, que es Carguancho. Concepción Carguancho. Entonces, los fiscales pedían la detención de X persona y el juez le daba. Y creo que no hacía la evaluación debida. Muchos han visto cuando el fiscal pedía detención de tal persona, este magistrado pues se pasaba ya el proceso hasta altas horas de la noche y casi en la madrugada, y de repente en cuestión de una hora sacaba su resolución ordenando la detención. O sea, en ningún país del mundo ocurre eso. O sea, un juez no puede discernir y llegar a una sentencia, a un fallo, después de haber estado 10 horas como si todo esto hubiera hecho. Ya, eso es imposible. Y luego estos fiscales y este juez, este magistrado, pues se dedicaron a recorrer varias localidades de provincias, dando charlas y explicando todas sus proezas. Hasta donde yo recuerdo, cuando hacía periodismo de investigación 1, hablar con un fiscal era pues casi imposible, ¿no? El fiscal, pucha, tendrías que haber cultivado muy bien ese puente para que te filtrara algo. Ahora resulta que se filtran todo, por todos lados. Y finalmente eso endiosa a algunos periodistas también. Claro, o sea, este grupo de fiscales pues ha tendido toda una red de amigos, ¿no? Periodistas que de alguna manera pues los endiosan y los defienden. O sea, eso está mal, creo. El periodista siempre tiene una red objetiva e independiente. Volviendo al tema del periodismo de investigación, ¿necesitamos alguna necesidad? ¿Y quién debe financiar el periodismo de investigación? Se necesita el periodismo de investigación, pero eso depende mucho de los medios, ¿no? De los directores, de quienes dirigen los medios. Pero hoy en día, en el que la globalización hace que un comunicador que sale de cualquier universidad del país, en donde ya las oportunidades para entrar a un medio de comunicación de señal abierta son casi nulas, en donde la globalización te obliga a que tú mismo seas tu propio creador, tu propio director, tu propio reportero, tu propio investigador y tu propio generador de contenidos a través de plataformas digitales. Sí, claro. Es lamentable, por eso hay mucho periodismo, hay muchas informaciones que no son verídicas, son falsas. Sí, esto es un tema que a mí me preocupa, ¿no? Ya no hay el periodismo de investigación, como decía temprano, de antes, el verdadero periodismo de investigación, el que burla, el que constata, que contrasta. Eso no hay. Ahora el asunto es más mediático. Y el último gran reportaje de investigación que he visto, si te conté ahora, el tema de la casa de Zarratea. Creo que ahí se hizo un trabajo, me hizo recordar las épocas de Oiga, de comercio, que se hacía, se patoneaba, se reportea. Periodismo, reporteo puro y duro. No es que te entregan un material y lo publican. Yo creo que ahí un gran... Y el caso Zarratea, con el caso Zarratea empieza la caída de Castillo. No, esa es la gran verdad. Entonces, en fin, de ese tema de periodismo para hablar definitivamente. Horas y horas. Para cerrar, elementos básicos para que alguien que quiera ser periodista y quiera incursionar en el periodismo de investigación debe tomar en cuenta. Sí, tiene que ser riguroso, tiene que ser una persona que le guste investigar, ¿no? Una persona que lea mucho, que esté bien informada, que tenga el ABC. Simplemente ese periodista tiene que ser súper riguroso, súper honesto, ¿no? Porque la libertad de prensa también tiene que ver hasta dónde llegas. O sea, no vas a defender el honor de cualquier persona. Y tiene que ser pues una persona, la verdad, muy tenaz, muy persistente,
Y siempre digo, aunque suene a risa, el periodista de investigación tiene que ser también un gran desenvolverse en muchos lugares. Y yo siempre digo, aunque muchos se ríen, pero yo siempre digo eso, también tiene que ser un gran bebedor. Ya. Tú no vas a hacer periodismo de investigación acá en Pucallpa, por ejemplo, si no te dieras un trago. No vas a pedir un capuchino, un café, pues, para conversar con una juez. Claro, para generar y crear tu propia gente. Exacto. Entonces, eso, claro, no te lo enseñan en la universidad. Eso lo aprendes en la cancha. Y algo elemental, lo que dijo en la exposición, es que también un reportaje no tiene validez y fluidez si no tiene la contraparte. Totalmente, claro. Sin la contraparte no sirve. Pero no solamente que el periodista llame a la persona que va a preguntar, oye, mira, tengo esto. No, esa es la última fase. Primero el periodista tiene que indagar, hurgar, conseguir pruebas para finalmente ir a entrevistar a la persona. ¿Qué hacen ahora? Te da un fiscal testimonio de un testigo secreto. ¿Qué hace el periodista? Llama a la persona, oye, tengo el testimonio de una persona, ¿es cierto? O sea, eso no te pase. O sea, eso, es el fiscal el que hace la labor del periodista. A eso lo que yo llamo el periodismo ocioso. Recibo, publico, llamo al afectado, ahí está su versión. No, aguanta, compadre, así no es. Hay que contrastar. Primero hurgar, si lo que dice el testigo secreto, qué sé yo, es cierto, por lo menos 3, 4 detalles. Ya no le voy a creer todo lo que me dice. Exacto. ¿No? Porque si no vamos a seguir teniendo las cárceles llenas. Mira, yo prisiones preventivas. soy una de las personas que... Y yo publiqué un libro en noviembre pasado, fue presentado en la Feria del Libro de Ricardo Pano, que se llama Historia de una difamación, y ahí expongo un mal reportaje, una mala investigación que hizo la agencia árabe Al Jazeera con 2 periodistas peruanos. Entonces yo expongo ahí todos los errores que tuvo ese documental. Y solo por exponer ese caso y por publicar ese libro me he ganado pues enemigos, colegas que me conocen y que me dicen que soy enemigo del periodismo de investigación. O sea, es una cosa de loco. Pero en fin, ya ese libro probablemente lo presente acá, dentro de poco. Sería genial. Sí, y yo quise hacerlo hoy, pero en verdad no hubo mucho tiempo y además mi posición se quedó corta. Esperemos que haya una próxima oportunidad. Muchas gracias, Miguel. Igualmente, muchas gracias.